De movilidad y temas de trámites aquí en la capital. Usted seguramente habrá notado que hay muchísimos coches que tienen placas de Morelos o del Estado de México, los famosos coches de lujo con placas de Morelos. Por mucho tiempo fue un mecanismo para evadir impuestos, pero entiendo que hay una reforma al Código Fiscal que acaba de entrar en vigor para evitar este tipo de faltas a la recaudación, que al final son recursos que se usan para todas y todos. De esto platicamos con Federico Taboada, quien es urbanista y experto en movilidad. Bienvenido, Federico, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Luisa? Muy buenas tardes. Gracias por el espacio. ¿Qué tema? Por ahí se acusa de terrorismo fiscal. Ustedes dicen, bueno, la mitad de la gente que tendría que pagar impuestos no los está pagando. ¿Cómo entender este tema del emplacado y, a pesar de que parece algo simple, su importancia en la recaudación y lo que se podría hacer con el dinero? Claro, bueno, creo que vale la pena hacer un breve antecedente de dónde viene la tenencia. El impuesto de la tenencia se le cobra a los propietarios de vehículos y se cobra con relación al costo del vehículo y al tamaño de su motor. Es decir, si contamina más y si es un coche más caro, se cobra más, y si contamina menos, es un coche más barato, se cobra menos. Es por eso que hemos visto que muchos vehículos se van a emplacar a Morelos o al Estado de México, porque allá pues prácticamente el impuesto es nulo. Tenemos el caso de un Ferrari que cuesta 50 millones de pesos, que solo 3 personas en el mundo tienen. Lo tiene Cristiano Ronaldo, lo tiene Zlatan Ibrahimovic y lo tiene una persona que tiene un domicilio en la Ciudad de México, pero se fue a emplacar a Morelos y en lugar de pagar 1 millón de pesos que tenía que pagar por tenencia vehicular en la Ciudad de México, se fue a pagar 696 pesos a Morelos. Entonces, claro que eso es terrorismo fiscal. La gente está atentando contra las finanzas públicas. ¿Por qué lo digo? El impuesto a la tenencia vehicular nace en 1962 y básicamente se dedica a mantener la infraestructura vehicular, porque es carísimo. De hecho, debo decirte que el 100% del impuesto a la tenencia vehicular representa apenas el 20% de lo que cuesta mantener la infraestructura vehicular, que es carísima, que es vialidades, baches, iluminación, balizamientos, semáforos, puentes, túneles, estacionamientos, todo. Entonces, pues es bastante caro como para que lo estemos regalando o para que permitamos que la gente evada el impuesto y se vaya a Morelos. Entonces, debido a que ya ha llegado a un límite bastante extremo, solo para mencionarlo, la Ciudad de México cobra apenas entre 6 y 5 mil millones de pesos al año de tenencia vehicular. Y se escapan casi 17 mil millones de pesos. 17 mil millones de pesos representan 7 líneas de Metrobús al año, 6 líneas de teleférico como los que hay en Gustavo Madero y Iztapalapa. Imagínate, cada año podríamos tener 7 líneas nuevas de Metrobús si cobráramos bien ese impuesto y si la gente no lo evadiera. Ahora, ¿cuál es el incentivo que crea el gobierno de la Ciudad de México? Una multa en la cual, si tú tienes un domicilio fiscal en la Ciudad de México y te vas a emplacar a Morelos o a algún otro estado que no cobre tenencia vehicular o cobre muy poquito, se te va a hacer una multa entre 500 y 900 pesos. Sobre todo esto va dirigido a vehículos con un valor mayor a 1 millón de pesos. Luisa, ¿tú puedes creer que alguien que tiene 1 millón de pesos para comprar un auto no pueda tener un presupuesto para pagar el impuesto a la tenencia vehicular? A mí se me hace un abuso, la verdad. No, totalmente. Hay dos temas que me parece también importante, digamos, corregir o que nos dé esa opción. ¿Qué pasa si yo ya tengo un automóvil emplacado o en el Estado de México o en Morelos y quiero corregir el rumbo y quiero evitar la multa? Digo, pensamos que es porque nos convenciste de que vale la pena pagar impuestos, pero o evitar la multa. ¿Qué tengo que hacer para emplacar ahora en la capital del país? Y hay otro tema, y te lo digo porque es una vivencia personal, nadie me lo contó. Cuando tú compras un automóvil, yo compré el mío a crédito hace algunos años ya, te dan esa opción en muchas empresas automovilistas. Digo, Pésimo. mi coche no rebasa los límites, pero cuando pregunta, digamos, opciones, te dicen, y además, ni te preocupes, ¿no? Yo te saco la placa, te doy la placa del Estado de México. Entonces, ¿cómo combatir estas prácticas o qué se tiene en la mira en este sentido? Bueno, el primer paso es si tú quieres corregir, lo que haces es te emplacas en la Ciudad de México y ya sacas tu trámite tarda apenas un par de horas y te dan tus placas de la Ciudad de México. Y en el caso de los gestores, sí, desgraciadamente los principales promotores de esta estrategia, han sido los gestores
en las agencias automotrices, porque pasa exactamente lo que tú dices. Se compra un vehículo y te dicen, bueno, te lo emplacamos en Morelos. ¿Y qué hacen? Rentan una vivienda y en Morelos, en Cuernavaca, por ejemplo, y tienen ahí el comprobante de domicilio y con eso tramitan las placas. Y si en algún momento en la ciudad te multan y te quitan una placa, porque ese es el procedimiento, lo que hacen es que ellos mismos te tramitan una placa extraviada en Morelos para darte una nueva y te cuesta 200 pesos. Entonces, ya ha llegado un límite de suficiente abuso y entonces lo que hace el gobierno de la ciudad es generar una estrategia para que ese dinero no se vaya. Porque ese dinero lo que está haciendo, lo que está afectando es el sistema de salud, la educación, el mantenimiento del transporte público y demás. Esto no quiero que pasemos de largo sin verlo. Esto pasa en los años recientes, en los últimos 10 años, porque en un acto de tremenda irresponsabilidad, Felipe Calderón quitó el impuesto a la tenencia vehicular federalizado y permitió que cada estado decidiera si lo cobraba o no, en un acto, pero de responsabilidad tremenda. Ahora, ¿cuál fue la consecuencia? Muchos estados dijeron, bueno, pues vienen elecciones, quitamos el impuesto, y lo que no se dieron cuenta es que ese impuesto representaba en su presupuesto 5,000, 6,000, 10,000 millones de pesos. 10,000 millones de pesos que ya no tienen. ¿Y qué hacen para reparar los baches y los semáforos y los puentes? Pues agarran dinero de las becas, del mantenimiento a las escuelas, de las transferencias a la gente más pobre. Entonces, lo único que ha hecho ese acto que hizo Felipe Calderón en 2012 fue vulnerar a la gente más pobre y que la gente más pobre financiara el mantenimiento de la infraestructura que solo utiliza el 20% más rico del país. No se nos olvide, el 26% del país usa auto, el otro 74% se mueve en transporte público, caminando o en bicicleta. No, pues un tema urgente, digo, no solo con este tipo de impuestos, con todos, ¿no? Deberían ser progresivos, pero ya hablaremos de eso en otra ocasión. Gracias por lo pronto por toda esta información y la invitación también que nos dejas a pagar lo que corresponde. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, Federico Taboada. Cuídate mucho, Luisa. Buenas tardes. Igual, muchas gracias. Hablando de temas de movilidad, vámonos ahora al Estado de México.